Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta. Aquí estamos una semana más en un programa que en principio no debería de existir. ¿Por qué digo esto? Digo esto, aquí un servidor que os habla, Chucky, digo esto desde Valencia, desde nuestro confinamiento, de esta cuarentena por el COVID-19, por esta alarma social, sanitaria tan gorda que estamos viviendo y que estamos todos en cuarentena, metidos en nuestras casas o si no estás en tu casa, pues deberías de estarlo. En fin. Dicho lo cual, este programa nace por la falta de, por supuesto, por la falta de las fiestas de las fallas, con las cuales íbamos a hacer un parón y por la cual además vamos a explicaros un poquito qué es lo que ha pasado con la fiesta de las fallas. Este es un programa que vamos a dedicar un poquito al mundo del arte y os voy a decir lo que hemos preparado. En primer lugar, primer plato. Vamos a hablar de cómics con Sergio Bleda, bastante extenso, una sección de 50 minutazos, donde nos va a explicar el arte de la acuarela de pastilla en el mundo del cómic, y va a ser una de estas secciones en las cuales yo te invito a que cojas un papel y un lápiz, porque vas a escuchar un montón de nombres, un montón de autores y un montón de gente que trabaja la acuarela dentro del mundo del cómic. Y te va a molar apuntártelos todos y echarle un vistazo. Y si estás escuchando esto delante del PC, vas a empezar a buscar por Google cada nombre que vas a escuchar, porque no van a ser pocos. Y ya veréis, porque Sergio posiblemente sea un artista que lo que más brille de él es su tinta y su acuarela. Es su técnica de color preferida y lo vais a notar en esta sección. Espero que os guste muchísimo. Seguidamente vamos a escuchar una sección que es bastante singular y bastante extraña, porque es una reflexión personal y sentimental sobre lo que ha ocurrido con las fallas aquí en Valencia. Desde luego, si no te importan las fallas, si no te interesan en absoluto, más vale que te salte la sección, porque no es corta, no va a ser corta, y vais a oír voces, no solo la mía, sino voces de gente del mundo de las fallas que ha tenido a bien mandarnos un audio para explicarnos un poquito su vivencia de todo esto que ha ocurrido en la fiesta de las fallas, de su aplazamiento, de su cancelación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues voy a contar un poco cómo lo hemos vivido, cómo ha estado y para informar a la gente y que sepa lo que ha pasado y cómo ha pasado y cómo está la cosa y cómo va a evolucionar, o cómo esperamos que evolucione. Lo dicho, si no te interesa nada las fallas, no tienes ni una pizca de curiosidad, te recomiendo que las saltes directamente. Y ya para acabar, los últimos minutos es una mini sección donde nuestro compañero Sergio Bleda, con el que habíamos empezado el programa, nos ha grabado un audio muy interesante, donde nos ayuda a todos aquellos que estamos confinados y confinadas en nuestras casas. Sí, y vamos a estar aquí durante mucho tiempo, durante estos 15 días o más, ya veremos, pues un poquito a cómo podemos sobrellevarlo y cómo tomarnos esta cuarentena, ya que pues viene de la mano de una persona que trabaja en casa, que es ilustrador, es dibujante, trabaja en casa, duerme en casa, come en casa y está muchas horas dentro de casa, y entonces pues tiene sus propios trucos, sus propios tips, por decirlo de alguna manera, y yo creo que os puede ayudar, por lo menos seguro que algo sacáis de lo que nos dice Sergio. Y ya por último nos despediremos y ahí estamos, pues grabando este programa que en principio no estaba para nada pensado. Así que sin enrollarme mucho más, os dejo ya directamente con la biblioteca. Nos vamos a la biblioteca para hablar con Sergio sobre cómics.
Abriendo biblioteca. Buenas amigos y amigas de la base, nos hemos venido a la biblioteca para hablar sobre cómics. Como solemos hacer aquí, pues el encargado de hablarnos de cómics siempre es nuestro agente especial Sergio Bleda, nuestro autor de cómics favorito. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Aquí estoy nadando entre agua, colores y pinceles. Bueno, eso está muy interesante porque nos vas a hablar hoy sobre autores de cómic que trabajan la técnica de la acuarela. Una técnica que, bueno, muchos hemos podido tocar, aunque no seáis artistas ni seáis nada, seguro que en vuestro colegio, en algún momento, habéis hecho alguna manualidad o en algún taller y habéis usado las acuarelas, que son esa pintura que se maneja con agua y pincel, y que bueno, que es muy utilizada por muchísimos autores de cómic y muy apreciada además esa técnica, posiblemente creo que de las más extendidas, quitando la parte digital, ¿no? Que hoy en día lo abarca casi todo. Pero bueno, cuéntanos tú, que eres el experto, Sergio, y además tú un experto de la acuarela también. Bueno, pues sí, de hecho voy a hacerte un poquito de autobombo. Todo esto viene porque hace muy poquito he rodado un curso para doméstica de acuarela aplicada al cómic, un curso que enseguida saldrá a la venta. Aprovecho y meto la cuña. Pues sí, como comentaba, pues para la realización del curso me fui a mi abultadísima biblioteca a revisar un poco cuáles eran los autores que más me habían marcado o los autores que actualmente estaban utilizando esta técnica, y he de decir que es una técnica mucho más extendida de lo que parece. Sí que es verdad que la mayoría de los cómics ahora mismo se colorean con color digital, y durante otras épocas lo que primaba eran las tintas planas, que incluso a veces se ponían en la imprenta directamente. Y bueno, recordar a los oyentes que de este tema hemos hablado ya en la base secreta, y hay por ahí alguno de nuestros programas en los que nos centrábamos en el cómic a color y mencionábamos pues, este tipo de técnicas. Hoy vamos a centrarnos en la acuarela, que es, bueno, para mí es mi técnica favorita. Trabajar con acuarela, siempre lo he dicho, es como trabajar con un ser orgánico que tiene vida propia, y además tú puedes pintar el mismo dibujo dos veces con acuarela utilizando los mismos pinceles, los mismos colores, y nunca te va a quedar igual. Porque la acuarela, bueno, pues tiene vida propia, ¿no? Se te va para un lado, se te va para otro. Todos, como decías, hemos trabajado alguna vez con acuarela siendo críos, porque es una técnica muy, muy accesible. Es decir, bueno, existen todo tipo de marcas de acuarela. Yo, lógicamente, trabajo con marcas profesionales, ¿no? Con Winsor & Newton, mi prefe. Pero en cualquier tiendecita de manualidades o casi en cualquier papelería te pueden vender estas pastillas para niños, estas pastillas de acuarela, por nada, por 2 euros, con un pincelito malo, incluso un librito de colorear con ejemplos, lo cual puede resultar un poco frustrante porque nunca te queda igual que el del ejemplo. Hasta en Ikea tienes ahora mismo acuarela. Exacto, pero es una técnica maravillosa porque te permite jugar con el color, te permite mezclar, y bueno, aunque solo sea por eso, por el disfrute personal, ya merece la pena. Si ya nos ponemos en el tema profesional y bueno, y ahí vamos afinando más, es verdad que hay autores que son una auténtica maravilla, cómo aplican el color y cómo aplican la acuarela, porque el color no es solamente algo que se ponga ahí para adornar. El color nos ayuda a comprender las emociones de los personajes, nos ayuda a seguir la narrativa de la historia, si está bien hecho, vaya. Y bueno, pues me gustaría hablar, para empezar, de un autor americano que se llama Scott Hampton, que hace muchos años colaboró con Archie Goodwin y hicieron una cosa preciosa llamada Batman Gritos en la Noche. Yo sé que es un poco raro que esté yo hablando de superhéroes, teniendo en cuenta que me tira más el rollo europeo, pero la verdad es que Scott Hampton es un verdadero maestro.
Yo recuerdo además que tuvo una exposición en Avilés, que era una absoluta delicia. Él es un tío encantador. Y Gritos en la Noche es una historia de Batman rarita, creo que era de Elseworlds o una línea de estas que sacaba DC, que estaba medio fuera de la continuidad. Y habla de los malos tratos. Habla de los malos tratos a menores. Y es un tema espinoso, un tema chungo. Por eso se llama Gritos en la Noche, ¿no? Porque es un tema contra el que incluso Batman ni siquiera puede luchar del todo, porque no puede estar a todas horas en todas partes. Un tema de verdad duro, un tebeo difícil en ese sentido, pero de verdad unas acuarelas maravillosas. Si no me equivoco, es malos tratos, pero infantil, ¿no? O sea... Exacto. Sí, de los malos tratos a menores. Y se nos desvela parte de la infancia del comisario Gordon, que de pequeño fue maltratado por su padre. En fin, ya digo, un uso del color estupendo, unos encuadres maravillosos. Tiene un estilo tirando a realista, un estilo sin línea, un estilo en el que la propia acuarela te marca el volumen de los objetos y los personajes, y con un uso de la iluminación fantástico. O sea, casi todo el tebeo sucede de noche. Muy oscuro. Muy oscuro, como el tema. Y la verdad que es una auténtica pasada. Cada viñeta es como una pequeña ilustración que funciona perfectamente. Y un poco en esa línea, pues tenemos El As Enemigo, que es un tebeo que yo creo que se ha reeditado no hace mucho. Es, pues El As Enemigo es una creación original de Robert Kaniger y Joe Kubert, pero George Pratt retoma el personaje y hace esta maravillosa obra de, pues no sé, un montón de páginas, también con un estilo realista, en la que se encuentra el Barón Rojo con un veterano de guerra del Vietnam. Entonces, pues se cuentan las batallitas el uno al otro, y la verdad que es una auténtica pasada. O sea, George Pratt es un pintor fabuloso. Seguidlo en Instagram, porque tiene un Instagram estupendo, con cantidad de bocetos y cantidad de cosas que solamente pueden verse ahí, de galerías estupendas. Aquí, como digo, bueno, pues es una historia que habla sobre la estupidez de la guerra. Podría decirse claramente que es un tebeo antimilitarista. Y además cuenta, por lo menos la edición que yo tengo, con un montón de bocetos preparatorios que hizo este señor cuando estaba haciendo, bueno, durante el proceso creativo de la obra. Y la verdad que es otra auténtica pasada, ¿no? Ver cómo hace los bocetos con acuarela, cómo hace el estudio de personajes, una maravilla. Este sí que es muy pictórico. O sea, muy pictórico me refiero que ves viñetas que te resultan a estilos pues muy impresionistas de cuadros clásicos. O sea, exacto, ves Monet, ves cosas de estas. Sí, es verdad que George Pratt, sobre todo lo que utiliza es acuarela, pero a veces la utiliza tan empastada que llega a parecer acrílico, y luego estoy seguro que también utiliza, pues eso, acrílicos u óleos para hacer todo tipo de efectos, y también es, pues eso, es un poco, sigue siendo realista, pero es un poco menos realista que el anterior. Y siguiendo en esa línea, tenemos también a Ken Williams. Ken Williams es un pintor, y durante una época de su vida estuvo haciendo cómics. Como Blood, un relato sangriento, con J.M. de Mateis. Estuvo haciendo también Dime Oscuro, que es un tebeo totalmente perturbador sobre, bueno, pues sobre sectas oscuras y diabólicas en la sociedad contemporánea. Es verdad que mezcla varios tipos de pintura, no solamente trabaja con acuarela, también mezcla acrílico, lápices, en fin, una pasada, un tebeo muy a tener en cuenta, un tebeo además que llevo viendo años por las ferias del libro a cuatro perras, o sea que si no encontráis una nueva edición, probad a buscar la vieja, porque seguramente que la encontréis fácilmente. Un tebeo además lleno de sensualidad, con imágenes eróticas, como digo, bastante perturbadoras. Bueno, quien conozca la obra de Ken Williams
como pintor, seguro que su faceta de historietista no le defrauda. No sé Porque si conoces Blood es una historia de vampiros, ¿verdad? O... Así es. Ujú. Blood es una historia de vampiros y creo que la hizo para el sello Epic de Marvel. Y bueno, pues una historieta también de un montón de páginas. Ahora supongo que se le llamaría novela gráfica. Y va de vampiros. La cosa va de vampiros, efectivamente. Ujú, Con lo ujú. cual, ahí ya me conquista totalmente. Acuarela, vampiros, bueno, no me falta de nada. Seguimos Muy un poco bien. en esta línea porque, Madre porque mía, es bueno, que de cada uno de los que estás diciendo es para dedicarle una sección, macho. sí, Porque son realmente bárbaros. son artistas tremendos. Estamos hablando de pintura, pero con mayúsculas. Así es, bueno, la técnica de la acuarela es lo que tiene, ¿no? Que puede parecer difícil de dominar y en realidad nunca la dominas del todo porque hay que dejar que la acuarela haga su parte del trabajo, pero es una técnica que cuando adquieres práctica puedes conseguir resultados impresionantes. Ujú, Yo seguiría, además, como digo, con esta línea de historia adulta, de dibujo realista, ujú, con el misterio religioso. El misterio religioso escrito por el gamberro de Grant Morrison y ujú, ilustrado también con acuarela por el maravilloso John J. Muth. ujú. John, J-O-N, sin H, John J. Muth. También, bueno, pues esta obra de hecho fue el premio Eisner en el año 1905 al mejor ilustrador de cómics del año. Ujú. Y es una historia sobre, bueno, pues es una historia sobre la locura. Es una historia que podría encajar con gente a la que le gusten obras como Los renglones torcidos de Dios o Shutter Island, ¿no? Es una Ujú. historia en la que un detective tiene que averiguar quién ha matado a Dios en una obra de teatro. Entonces todo se junta con sus propias paranoias, su propia, no sé, su propia condición de detective y entra en una especie de pueblecito chungo, rollo Twin Peaks, en Ujú. el que bueno, pues pasan cosas extrañas y la verdad es que el estilo de acuarela de John J. Muth, que a veces es muy realista, a veces puede llegar a ser un tanto caricaturesco, le va a la perfección a la historia. Es una pasada como el tío, pues cuando tiene que desenfocar una escena, utiliza mucha agua para diluir la acuarela, o cuando quiere centrarse en un rostro, hacerlo hiperrealista, pues lo mismo, se va, le hace todos los pelitos, todo, todo el contorno, y este ilustrador, este dibujante, también utiliza una técnica en la que no hay línea, en la que él hará el dibujo a lápiz, Es muy luego fotográfico también. sí, marca los volúmenes y las luces y ya con eso te Y define las figuras. una cosa, Sergio. Un artista como este, o para hacer este tipo de cómic, la técnica un poco que pueden llegar a utilizar es hacerse un estudio casi fotográfico, ¿no? Porque yo veo aquí escenarios Ujú. y, bueno, marcos o fotografías, mejor dicho, pues muy marcadas, que Sí, sí. prácticamente está, vamos, es muy fotorrealista, no sé. Yo imagino que Sí, harán algún estudio de fotografía de algunos personajes, de algunas manos, de algunos rostros o similar. claro, de hecho, tanto J. Muth como otros autores como Alex Ross, lo que tienen es un trabajo previo de documentación fotográfica en la que ellos mismos cuentan pues, con modelos o con amigos a los que disfrazan, Ujú. fotografían y luego toda esa documentación la utilizan a la hora de realizar el TVO. Muy diferente de lo que hace, por ejemplo, pues Ken Williams, ¿no? Que es directamente tiene toques impresionistas y punkis, Ujú. pero que consigue tener esa fuerza, ¿no? Sin embargo, como bien dices, tanto J. Muth como Alex Ross, como algunos otros autores, en lo que se basan es en un trabajo previo fotográfico, que a veces, pues bien, buscan la documentación donde pueden, en internet o en revistas o en sus archivos de documentación, o directamente, pues como digo, eso, cogen a sus colegas, los fotografían
o cuentan con modelos profesionales. Eso ya es verdad que es más caro y está a la altura al alcance de unos pocos, pero bueno, yo recuerdo que cuando hice Duérmete Niña, que es un cómic también en el que utilicé esta técnica, la técnica de la acuarela, cogí a mi colega Alberto, le hice afeitarse de una manera muy concreta y le hice muchas fotos con una gabardina azul que tenía y bueno, pues nos fuimos ahí al parque de Villacerrada a que diera saltos y yo le diera fotos saltando por ahí con la gabardina, como si fuéramos un par de chalaos. Bueno, pero no, sí, es verdad que el trabajo de documentación previo es muy importante en tanto en cuanto estés dibujando un TVO con cierto grado de realismo, claro. Muy bien. Continuamos. Seguimos con más americanos. Otro por el que siento mucha debilidad, que además ha sido el director artístico de DC Comics, si no me equivoco, y es Mark Chiarello. Mark Chiarello colaboró con Howard Chaykin y John Francis Moore en una obra preciosa llamada Batman Houdini. Batman Houdini, el taller del diablo, este sí que es un Elseworlds de DC Comics, en el que cuenta, bueno, pues cómo sería un Batman en aquellos tiempos. Un Batman de principios del siglo pasado. Y las acuarelas de Chiarello son una auténtica pasada. Es verdad que también tira de documentación realista, es verdad que utiliza mucha fotografía, pero luego, a diferencia de otros autores, lo que hace es que sintetiza mucho los colores. O sea, en realidad, la paleta con la que trabaja Chiarello es una paleta muy sencilla, pero es una paleta súper efectiva. Entonces vemos aquí a un Batman, vemos aquí un Houdini, vemos un Joker de entonces, aparece incluso un vampiro, con lo cual, pues maravilloso todo el rato. Y bueno, una auténtica pasada. Yo creo que este TVO lo tengo desgastado de las veces que le he ido pasando las páginas para estudiar viñeta a viñeta, porque de verdad hay algunas en las que hay un contraste de contraluces y escenas con sombras y tal, muy sintetizado, pero sí, en algunas viñetas incluso recuerda a Mignola, en el sentido de que utiliza también una tinta pura muy recortada, una especie de tinta china que colocará sobre la acuarela, o no sé cómo lo hará, pero bueno, en algún momento. Y utiliza mucho las siluetas, las sombras puras recortadas, sin difuminar y sin nada, y sintetizadas, como tú bien dices. Es muy potente. Desde luego la imagen es fuerte. Es brutal. De hecho, Chiarello creo que fue el primer colorista de Hellboy que tuvo Mignola. O sea, la relación está ahí. Sí, está ahí candente. Y bueno, y para acabar un poco con la parte americana, la parte norteamericana, pues no podemos dejar de mencionar, o sea, no podemos irnos sin mencionar a Alex Ross. Alex Ross es probablemente de los autores que utilizan la acuarela en la actualidad el más popular. Se destapó con aquel Marvels, estupendo. Después vinieron Kingdom Come, el tío Sam, una serie de libros que hizo sobre Batman, Wonder Woman. Esos son una pasada, ¿eh? Son chulísimos. Aquí sí que se nota claramente que cada viñeta del TVO prácticamente ha sido fotografiada previamente por el autor. Y vemos que, bueno, pues Alex Ross tiene un estilo hiperrealista que en principio pudiera parecer pasado de moda, ¿no? Porque llegó un momento en que, sobre todo en el tema de los superhéroes, el realismo se iba perdiendo. Yo creo que la cosa un poco empezó con Arthur Adams y luego pues gente como Humberto Ramos y Madureira y todo esto tiraron a un tipo de deformación, cartoon, algo inspirada en el cómic japonés, y parecía que eso era lo que primaba. Y entonces de repente, ¡boom!, sale Alex Ross con su Marvels y nos deja todos con el culo torcido. No, esto también se puede hacer. Se puede hacer tienen un rollo pulp también. Recuerda mucho a esas portadas de cómics o de novelas pulp. Con esos personajes tan... Es que claro, te dibuja un Superman que es como muy un hombre maduro, pues, con todos sus rasgos totalmente marcados.
Y esa colección en concreto que dices de DC, que está Wonder Woman, Batman, Superman y Shazam, me parece, y no sé si tiene alguno más, Sí. está muy bien para los que no conozcáis mucho a los personajes y queráis saber lo mínimo de esos personajes, o sea, haceros una idea, está muy bien porque cada uno está cogido con un sentimiento, con esperanza, miedo, no sé qué, o creo, si no recuerdo mal, Wonder Woman es esperanza, por ejemplo, entonces la historia tiene que ver sobre eso, pero tiene una primera página o una primera doble página, no recuerdo bien si son las dos primeras páginas, que te explica el origen del personaje en 2 páginas, o sea, sin rollos, y además te lo explica a una sola tinta. O sea, utiliza, pues, si es con sepias, con colores sepia. Y si es con grises. O sea, cada personaje tiene uno. Y te cuenta del origen del personaje en dos paginitas, pero súper bien, que vamos, que aunque no lo conozcas, te enteras perfectamente de dónde viene el personaje. Exacto, de hecho yo creo que esa era un poco la intención idea de esta colección, ¿no? Porque claro, tanto crossover, tanto reboot, tanto ir y tanto venir de los personajes, al final la gente ya se pierde y le cuesta engancharse a una serie que lleva 400 números. Con este tipo de obras, pues bueno, tú puedes descubrir el personaje, hacerte una idea de dónde viene y al mismo tiempo, pues leer una historia chula que encima estaba escrita por Paul Dini, que era uno de los guionistas de la serie de animación de Batman. Correcto. La de Bruce Timm. Sí, sí. Y bueno, pues fue gracias a que Alex Ross se destapó con este tipo de obras y los editores vieron que sí que funcionaba, que sí que algo que parecía superado, digamos, volvía a ponerse de moda, que autores como el croata Esad Ribic pues están haciendo ahora también auténticas maravillas. Yo tengo el Namor en las profundidades, que lo hizo con Peter Milligan, pero bueno, pero este hombre ha hecho cosas de Thor, ha hecho, en fin, un montón de cómics también, con acuarela, con una técnica muy depurada. A veces veo también algo de acrílico, pero bueno, vaya, al final todos acabamos mezclando un poco de todo. Y de la misma manera que Chiarello sintetizaba mucho en las formas y tal, bueno, pues esa Ribic hace algo parecido. Es verdad que con una técnica igualmente realista, pero menos fotográfica y desde luego igual de efectiva, porque la verdad que las páginas de Ribic son una pasada, una maravilla. Y además es que son de esas acuarelas que ves claramente la acuarela, o sea, que no te oculta, no te intenta nada, ves el agua perfectamente, pero luego donde tiene que estar definido, pues está perfectamente definido y muy, muy mágico todo, la verdad es que hay mucho arte. Sí, una auténtica maravilla. Además, los mucho originales color de este señor son como son. O sea, luego no hay trucos. Sí que es verdad que igual borra un poquito de lápiz con Photoshop luego, o igual subirá un poquito el tono. Bueno, pues lo que hacemos todos, ¿no? Claro. Una vez que tenemos el color, pues retocamos un poquito luego. Pero sobre todo para conservar el efecto, ¿no? Porque a veces cuando tú escaneas, por muy bien que escanees la imagen, luego nunca queda igual que el original. Pero también manejan las perspectivas aéreas, son acojonantes también. O sea, sí, desde luego es un gran ilustrador, pero no deja de hacer cómic, no deja de... aunque cada viñeta podría funcionar perfectamente como una ilustración separada, en realidad las páginas funcionan perfectamente, cada viñeta con la anterior y cada página con la siguiente. Como debe ser. Lo que yo no entiendo, Sergio, bueno, no entiendo, no lo desconozco, ¿no? Porque un cómic como, por ejemplo, este que tiene de Loki, ¿no? Que es una pasada también, un trabajo, porque el trabajo de estos cómics tiene que ser de mucho tiempo, o sea, esto tiene que estar muy dilatado en el tiempo. Al final, ¿cuánto se puede llegar a pagar por esto? O sea, quiero decir, al artista al final le va a salir rentable ese trabajo. Es que yo veo muchísimo trabajo. Hay muchas horas ahí, sí. Bueno, pues todo depende de con quién trabajes, ¿no? Yo supongo que si este hombre trabaja con Marvel es porque Marvel le paga bien y esto va un poco en función de cómo sea el personaje, de las ventas que tenga. Claro.
y ya está. Después de todo, los dibujantes vivimos de nuestros derechos de autor, como hemos comentado aquí más de una vez. Y si la cosa funciona, pues sí que te puede salir rentable. Y no olvidemos también que luego está el tema de la venta de originales. Ya. Es verdad que la ventaja que tenemos quienes nos dedicamos a hacer color directo sobre el original es que luego tenemos esa obra disponible para su venta, algo que no puede hacer un artista digital. Un artista digital podrá vender reproducciones de su obra, las que quiera, y firmadas o sin firmar, o en papel más bonito, más feo, pero no tiene un original. Mientras que los que trabajamos con acuarela, además, conseguimos unos originales que pueden venderse bastante bien en el mercado, también dependiendo de cada uno. Claro, lógicamente, el precio que cobre Alex Ross por un original no tiene nada que ver con el que cobro yo, pero sí, es algo que al final te puede llegar a compensar precisamente por este otro camino. Y es que, a fin de cuentas, el cómic es un arte, y hay coleccionistas de arte que se dedican a coleccionar páginas de cómic. Hombre, está claro que un personaje como Loki, todo lo que va a vender en todo el mundo, y si encima el cómic pues es de esta calidad, claro, pues claro, es venta sí o sí. Ya, está claro. Bueno, pues habría muchos más en Estados Unidos, pero vamos a pasarnos a Europa, vamos a dar un saltito, porque, bueno, pues si los artistas norteamericanos tienen esa increíble calidad, los artistas europeos no se quedan atrás. Y me gustaría empezar por uno de mis autores favoritos, que es Régis Loisel. Régis Loisel, que es muy conocido por su serie de La búsqueda del pájaro del tiempo, tiene una obrita erótica, además, de la que creo que ya hemos hablado también cuando tocó hablar del erotismo en La base secreta, una obra que se llama Fiestas profanas. Es un libro que sacó Norma, un libro precioso, en el que hay tanto ilustración como páginas de cómic mudas, eso sí, y en la que el señor Loisel pues no solamente nos dedica a unas historias protagonizadas por sus estupendas y voluptuosas hembras, sino que además lo hace con la técnica de la acuarela, una técnica que este autor, bueno, pues domina también a la perfección. Son varias historias, algunas, como digo, están contadas en forma de cómic, otras son relato con ilustraciones, pero de verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena echarle un vistazo a este Fiestas profanas de Régis Loisel, que, bueno, pues quedó como un aperitivo entre La búsqueda del pájaro del tiempo y su adaptación de Peter Pan, pero que para mí, de verdad, es una de sus mejores obras y, por tanto, una de las mejores obras del cómic europeo. Muy, pero muy recomendable, sobre todo si te gusta el erotismo. En fin, si te pasa como a Instagram, que se asusta cuando ve un pezón, pues entonces mejor no te lo mires. ¿Cómo lo tienes? ¿Qué mal llevan los pezones de Instagram? Lo llevo fatal. Bien, y hablando de pezones... Tenemos también a Max Cabanés, que es un autor francés que lleva varios años contándonos su vida, su infancia, su adolescencia, sus experiencias y las experiencias de conocidos, comenzando por La gallina ciega. La gallina ciega es un álbum de varias historias cortas, autoconclusivas, en las que se habla sobre todo del despertar de la sexualidad. Posteriormente hizo Ligues, que era el despertar a la sexualidad no de él, sino de un personaje femenino. Y bueno, pues luego ha hecho todo tipo de cómic, ha trabajado en todo tipo de técnicas, incluso creo que el último cómic lo ha hecho digitalmente. Pero yo de verdad me quedo con La gallina ciega de Max Cabanés, porque la acuarela que utiliza me parece fabulosa, me parece una pasada. No tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes, con la parte de americana, con Ken Williams o John J. Muth o todos estos. Utiliza colores mucho más vivos. Aquí hay línea. Y también utiliza línea, efectivamente, una línea que con el tiempo la va perdiendo. Al principio la línea es de tinta, parece, o de un lápiz muy marcado, y en las últimas páginas ya casi se mezcla el lápiz con la acuarela, hasta pasar al siguiente, ¿no? Al de Ligues, donde ya es un lápiz
que demuestra todo el rato que está ahí y para que no necesita ni tinta ni nada. Ujú. La verdad que una preciosidad, otro TVO adulto para gente con un exquisito paladar y bueno, pues historias sorprendentes, historias entretenidas y que evocan las sensaciones que todos hemos tenido cuando somos pequeños, ¿no? Cuando, bueno, pues se nos empieza a despertar la cosita y vemos un poco ahí sin querer a nuestra prima que se está cambiando, o vemos O te pega un arrumaco tu tía la joven. Sí, efectivamente, o... Te pega un abrazo y tocas tetilla con la cara. Por ahí vamos la cosa. Hombre, está muy gracioso y además también hay que decir que es como muy sincero, tío. O sea, lo que está contando lo cuenta de una manera totalmente natural y claro. muy graciosa. Yo creo además que una obra de arte tiene que ser sincera, porque si no, no es una obra de arte, si no es una mentira. Es verdad que probablemente no todo lo que cuente Cabanes sea verdad, pero está contando su verdad. Y creo que eso es lo interesante. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general. Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente. Luego tenemos a Gippy o Hippie. Yo siempre le he llamado Hippie, es con G, pero supongo que será Gippy, como se pronuncia correctamente. Que es también uno de estos autores indies franceses que bueno, pues que mola un montón, que tiene un trazo muy sencillito, que dibuja unas caras casi esquemáticas. Y bueno, pues yo tengo aquí S, o sea, un cómic que se llama S, que fue la mejor obra extranjera en el 2007 en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, y que, bueno, pues como digo, tiene una técnica de acuarela mucho más sencilla que la de Cabanés o la de los autores que mencionábamos antes, pero en la que la acuarela destaca especialmente, ¿no? Digamos que la acuarela tiene un protagonismo tan grande, que yo sería incapaz de imaginarme un cómic de Gippy sin este estilo, sin este tipo de dibujos, sin este tipo de acuarela. Yo no lo vería. Gippy es un autor muy reputado. Buscadlo por internet, quien no lo conozcáis, hay un montón de ilustraciones, un montón de cosas que de verdad son una maravilla. Y bueno, ya que estamos en Europa, bajamos un poquito, nos vamos a España y tenemos a mi admiradísimo Fernando de Felipe, que es un autor de cómic que nos marcó a muchos, que lleva bastantes años retirado de lo que es la historieta, porque él es el profesor, creo que él es profesor de cine, también ha firmado algunos guiones de algunas películas de cine español de terror. Y en El hombre que ríe, que es una adaptación de la novela de Víctor Hugo, pues el señor Fernando de Felipe se desataba con todo lo aprendido y demostraba que era un autorazo como la copa de un pino. Igualmente creo que ha habido una reedición posterior. Yo la que tengo es la edición de Two Time de hace un montón de años. Probablemente algunos de nuestros oyentes no habían nacido cuando yo compré este TVO y fui a que me lo firmara el señor de Felipe. Y lo que mola de este autor es que utiliza
utiliza el color de una manera narrativa, pero en ocasiones, cuando él lo considera apropiado, cuando él cree que pega, utiliza mucho lo que es la textura del papel. O sea, normalmente cuando un acuarelista trata de hacer una acuarela limpia, lo que trata es de que la textura del papel no se note, ¿no? De hacer un degradado limpio. Bueno, pues Fernando de Felipe hace todo lo contrario. De repente coge y dice, no, voy a coger este papel gordo con una textura muy marcada porque lo que me interesa es dar sensación de tierra, de piedra y bueno... Texturizar, también, ¿no? Un poco. Exacto. Utiliza aerógrafo, utiliza también acrílico, en fin, yo veo aquí que mezcla un montón de técnicas y la verdad es que es una pasada. O sea, el hombre que ríe yo no he tenido, no la he leído, la verdad, pero sí que es verdad que la he visto muchas veces delante mío y siempre me ha dado como miedo, no sé cómo decirte, es un cómic que me da un cierto rechazo, no sé cómo un poco de repeluco. Sí, no sé ni de qué trata ni nada, pero pero sí que pues es la historia de un bufón que tiene la cara deformada y por eso pues, es el protagonista de la historia, aunque realmente el personaje este es el que tiene el aspecto feo. Son todos los que le rodean los que de verdad tienen el alma podrida. Digamos que es el héroe o el antihéroe al que todo lo malo le pasa y el que menos culpa tiene y que más hostias se lleva. De verdad, una maravilla. Te lo recomiendo. La próxima vez que lo veas, cógelo porque no te vas a arrepentir. Es una historia que está muy bien. Es un clásico de Víctor Hugo adaptado por uno de nuestros clásicos maravillosos del TVO español, Fernando de Felipe. Y seguimos con españoles, pero un poquito más modernos. Tenemos esta cosita preciosa que más que cómic es poesía, que se llama Yasin. Yasin, el Fauno Gabriel, canto 1, de momento, no sabemos si habrá posteriores cantos, esperemos que sí. Hecho por Man Arenas. Man Arenas es un dibujante maravilloso, un acuarelista excepcional y Yaxin, Y-A-X-I-N, lo hizo con un tal Dimitri Bey, pero la verdad que el colorido, la narrativa y el dibujo de Man Arenas se come todo el protagonismo. Al final da un poco igual de qué trata la historia, porque solamente con contemplar las páginas del señor Arenas, con eso ya tiene uno para unas cuantas tardes, bueno, pues habla de un pequeño fauno y sus aventurillas con un maestro en la tierra de las hadas, habla de una guerra que sucedió en épocas más oscuras, en fin. Es un tío que te dibuja la naturaleza como yo no he visto antes. Las hojas, el agua, los animales, la hierba. Bueno, de verdad, una auténtica preciosidad. Es muy, muy agradable, ¿no? Es como muy dulce, de alguna manera. Sí, recuerda un poco los personajes a Miyazaki. Tiene un poco el rollo de Miyazaki poético, ¿no? Del bosque y tal, pero al mismo tiempo, bueno, pues tiene un estilo muy dinámico y fabuloso para contar historietas. Lo último que supe de este señor es que se fue a trabajar a Pixar y bueno, pues no sé si... Y Pixar se lo tragó. Y Pixar se lo comió, claro, no parece que no tiene el hombre tiempo de hacer más cómics y bueno, pues es normal, ¿no? El monstruo de Disney se va quedando con el talento de todo el mundo y no les deja tiempo para desarrollarse personalmente. La verdad que es una pasada. Qué bien dibujados los caballos también, ¿eh? Todo. Es que es una maravilla, los pájaros. Y no es un estilo realista, que va, al contrario. Es un estilo... Muy de dibujo animado, animación, sí. Sí, exacto. Sí. De hecho, este señor, ya digo, está trabajando para Pixar y antes estuvo trabajando para varias compañías de animación en Europa. Es un tío que tiene una trayectoria, pues eso, de animador, pero que de vez en cuando, bueno, pues gracias a Dios, se permite el tiempo de regalarnos estos caprichos.
¿Y esta Esto serie lo sacó- de Jack Sin, sabes si está concluida o está abierta? Que yo sepa, solamente ha salido el primer canto, que es el libro que sacó Norma hace unos años, sacó en el 2012, lo sacó Norma en España, Ujú. y es un libro relativamente sencillo de conseguir en las Ujú. librerías que tengan un buen stock, y si no, pues probablemente en la web de la editorial se consiga fácilmente. Merece muchísimo la pena porque de verdad es una preciosidad. Muy bien. Y seguimos con españoles. Otro al que admiro enormemente es Das Pastoras. Das Pastoras, que tiene también una dilatadísima carrera. Lo vimos, yo creo que lo vimos hasta en el Makoki, en las revistas de Two Time, Sí, sí. en el Jueves, y posteriormente pues empezó a trabajar para el mercado europeo, dándonos cosas como Castaca de Jodorowsky y Das Pastoras, la enésima vuelta de tuerca sobre el universo del Incal de Alejandro Jodorowsky, esta vez con el maravilloso dibujante de Das Pastoras. No sé si lo conoces, también Sí. lo sacó Norma hace unos años. Y te voy a decir, muchos de nuestros oyentes lo van a conocer, van a saber quién es, aunque no hayan leído cómic, tú ya sabes que tenemos una afición rolera muy grande. Sí, por supuesto. Y de muchas ilustraciones de un juego mítico que es RuneQuest fueron utilizadas para las portadas. No sé si fueron ilustraciones de encargo o son ilustraciones del que se utilizan para las portadas. En cualquier caso, Sí, es verdad. pegan. Incluso también de otro juego que es Stormbringer, o Stormbringer, que también es muy, muy conocido dentro del mundillo. Pero vamos, sobre todo RuneQuest, pues hay varias portadas míticas donde pues se ven a aventureros peleando con trolls o escapando. Generalmente siempre están como escapando de las bestias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y suelen ir pues con torsos medio desnudos y todo este rollo. O sea, muy, muy de la época. Muy Corben también, recuerda mucho al estilo Corben y tal. Sí, porque tiene una manera de representar el volumen que recuerda mucho a la manera de la que lo hacía el señor Corben. Y bueno, la verdad que tiene varias obras, claro. Yo he cogido esta de Castaca porque es la que me pillaba más a mano. Y tiene además una página doble de una batalla con una multitud de guerreros aquí masacrando un poblado. Una cosa salvaje, llena de sangre, de miembros mutilados, de banderitas ensangrentadas. Cosa que es brutal. Todo el TVO es una delicia visual. Ajá. Recomendable sobre todo si eres seguidor del universo del Incal de Jodorowsky. También aparecen algunas navecitas espaciales y estas cosas. Sí. Pero lo interesante sobre todo de este TVO en concreto es el despliegue que hace Das Pastoras de técnica, no solamente de acuarelas, sino de anatomía, de composición. Bueno, una cosa absolutamente disparatada. Es de estas cosas además que los que nos dedicamos a la acuarela, cuando la cogemos decimos, me retiro porque yo nunca voy a saber hacer algo como lo hace este tío. De verdad, una pasada, un espectáculo visual fascinante. No me puedo ir sin hablar de Juanjo Guarnido, por supuesto, quien con Díaz Canales crearon la saga de Black Sad, y que tiene además varios libros dedicados al making of. O sea, tiene una cosa que se llama La historia de las acuarelas, en la que, pues sirve como complemento maravilloso a los cómics de Black Sad. Tú te compras el cómic de Black Sad y luego te compras la historia de las acuarelas y ves cómo lo hizo. ¿Ves? Que aquí no hay nada casual. Ves que el tío hace muchos bocetos previos, que el tío se hace unas paletas muy determinadas, que el tío se dibuja, se colorea la misma viñeta 4 o 5 veces o las que hagan falta hasta que quede perfecto. Y ahí entrocamos un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Te tiene que compensar. Esto son muchas horas de trabajo. Pues a alguien como Guarnido le compensa porque su cómic ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo. Y de verdad que no solo merece la pena leerse los cómics, sino también echar un vistazo a la historia de las acuarelas, donde te cuenta cómo lo hizo. Tanto si eres un aficionado al cómic, como si eres un aficionado a la acuarela, o como si eres un aficionado al arte en general. Y también decir que también, pues,
la gente de No Solo Roll diseñó el Wii el Comic, el juego de rol de Black Sad, que está ilustrado por él, no ilustrado por él como tal, sino que cogen directamente ilustraciones de los cómics y las colocan a lo largo del libro. Sí. Claro, pero que es un libro que, primero, que es un juego excelente, o sea, que es un diseño también español y se han currado un juego estupendo. A mí me encanta, yo juego mucho con él. Y además de eso, es que en el extranjero se está vendiendo increíblemente el juego. O sea, sí. El juego en Francia, en otros países, parece que está funcionando estupendamente. Claro, también es verdad que va a rebufo del éxito de la propia serie de ellos, claro, del cómic, evidentemente. Sí. Pero bueno, es uno de esos productos que como que enlazan dos mundos que siempre nos gusta reseñar, ¿no? Porque a lo mejor te gusta el cómic, pero no conoces mucho los juegos de rol, pero te llama la atención, ¿sabes? Por la afición al cómic, y al revés. Que a lo mejor no te gusta el cómic o no lo has visto, pero te llama la atención el juego y acabas cayendo en el cómic, ¿no? Pero claro. Hace de puente entre las dos aficiones y hace que se alimente el uno del otro. Y también tiene un par de splash page, o viñetas. Splash page no sé, pero páginas grandes con masa de gente. Tiene una, creo que es en amarillo, en el volumen de amarillo, se titula así. Sí. Que es el carnaval de Nueva Orleans, si no me equivoco. Y es toda una calle entera, porque además lo que representa la viñeta es que el malo sale corriendo y se mete entre la multitud para que no le pillen, y claro, cuando pasas de la página lo que ves es la multitud en la que se ha metido, y es una página enorme donde es un montón de gente disfrazada, bailando, saltando, toda una calle, o sea, es una calle entera. Es un disparate. Es un disparate, como dices tú, ¿no? Y luego... De hecho... Sí, dime. Y luego también quería nombrar, a mí me gusta mucho también de acuarela, a Miguel Ángel Prado. A nivel español, los trabajos que tiene de acuarela me gustan muchísimo. Sí. Y luego, no es español, pero bueno, el que también me vuelve loco es Marini, con las acuarelas. Siempre ¿Es quién, perdona? Marini. Marini, sí. Sí, lo que pasa es que Marini... es más colorista. Claro, hay tantos que no se pueden hablar de todos. Pero creo que Marini lo que utiliza es acuarela líquida. Utiliza estas anilinas que vienen ya más o menos preparadas, lo cual no le quita mérito, por supuesto. Pero bueno, yo he preferido centrarme en esta sección en la gente que utiliza acuarela convencional. Y respecto a lo que comentabas de Guarnido, de la calle, del carnaval y todo esto, precisamente en el tomo 2 de la historia de las acuarelas, que es el que tengo yo aquí delante, viene esa página abocetada. Vienen las 4 pruebas de color que hizo antes de meterse a colorear la página. Y es una auténtica locura, porque realmente dices, joder, es que se hizo 4 pruebas. Las 4 pruebas se parecen mucho. No sé cómo decidió quedarse con una o con otra. Y además las 4 pruebas funcionan perfectamente. O sea, hubieras cogido la que hubieras cogido, le hubiera quedado igual de bien. Y para acabar con los españoles, pues bueno, pues también voy a hablar de mi admiradísimo Ta, que para mí... Lo hemos sacado un montón de veces ya, ¿eh? Lo hemos sacado mucho y lo sacaré siempre que pueda. Pues no solamente tiene un estilo de tintado muy personal, sino que también colorea como los dioses. Ha realizado varios libros ilustrados. Últimamente se dedica más a eso, a la ilustración, que al cómic. Pero si cogemos el Absurdus Delirium de Glenat, que hicieron Ta y Joan Terrats, vienen varias páginas a color, hechas también con acuarela, y son una maravilla, porque este es él es músico de jazz, y su estilo de dibujo es jazz puro, o sea, es improvisación, es mezclar cosas, es rayar, voy a poner aquí un poco de rojo encima del azul para que se funda, y bueno, es una cosa de verdad delirante. Es verdad que bueno, pues que no es un autor para todo el mundo, pero creo que todos los aficionados a la acuarela deberían de echar un vistazo a este autor. Y bueno, pues quedan por nombrar un mogollón de autores, porque la acuarela, como digo, es una que se utiliza mucho en este mundo, pero
me voy a despedir con 2 autores argentinos. Uh-huh. Uno es Juan Jiménez, Uh-huh. que es también un acuarelista impresionante, que además no ha dejado de crecer, no ha dejado de experimentar y de intentar nuevas técnicas. Trabaja sobre todo con acuarela, aunque últimamente le hemos visto cosas con acrílico y tal. Pero bueno, la verdad que si cogemos, por ejemplo, La casta de los metabarones, también. Uh-huh. Eso es una locura. Eso es una locura. Bueno, la verdad es que las viñetas, este tío que se le recuerda sobre todo por cómo dibuja los aparatos y las armas, o las naves espaciales y tal. Yo creo que además tiene un dominio de la anatomía brutal. Lo que pasa es que dibuja también los aviones, dibuja también las naves espaciales, que eso, queda por encima de todo, ¿no? El tipo de efectos especiales que hace, cómo hace, pues si dibuja un rayo láser, lo que hace es que no lo dibuja, le pone azul por alrededor, pero por donde está el rayo láser lo deja blanco, y eso hace que destaque mogollón, hace que tenga una luminosidad brutal. Es un tío que de verdad cada viñeta también es un espectáculo de luz y de color. Sí. Y otro grandísimo desaparecido hace poco, por desgracia, autor argentino, es Carlos Nine. Carlos Nine, que es más conocido como ilustrador que como dibujante, tiene varios cómics, entre ellos Fantagás, que es una historia súper loca de una especie de detective que vive con su gata, que tiene un romance con el sofá, y bueno, es todo un estilo de caricatura, de deformidad. En fin, pon Carlos Nin en cualquier buscador de Google, dale imágenes y siéntate y disfruta. Sí, es surrealista, totalmente. Domina la acuarela, distorsiona la anatomía como le da la gana y consigue unos colores y unos efectos brutales. El tío, además, conforme iba avanzando en Fantagás, iba metiendo más pastel. Al final, las últimas páginas creo que ya son acrílicos u óleos directamente, que ya es una locura. Y de verdad, muy, muy disfrutable. Un estilo de color completamente distinto de los que hemos comentado al principio, ¿no? El rollo realista de Ken Williams y toda esta gente, pero que de verdad no defrauda por su calidez y por su calidad. Uh-huh. Bueno, pues Sergio, menuda retaíla hemos dado aquí. La gente se va a volver loca buscando todos estos títulos, todos estos autores. Se va a rascar el bolsillo, aquellos que puedan comprarlos por ahí, adquirirlos, seguro. Que vayan mirando, que tomen nota de los nombres de autores. Yo, mira, igual me voy a hacer una entradita en el blog. Cuando me pases el link del programa, lo linko y abajo pongo el listado con los autores y los títulos para que a la gente le resulte más sencillo encontrarlos. Muy bien. Y de verdad que merece muchísimo la pena. La acuarela es una técnica que lleva utilizándose desde hace muchísimos años y que aplicada al cómic puede conseguir efectos de obras de arte indiscutibles. Y bueno, pues si queréis saber un poco más de cómo se hace, pues dentro de poco en Doméstica Sergio os enseña. Así que allí tendréis mi cursito disponible sabéis. Para todo el mundo. Pues nada, Sergio, muchas gracias y nos vemos dentro de poquito con más cómics, con más viñetas y eso que nos gusta tanto. Como siempre, un placer, Chucky. Un fuerte abrazo y nos vemos en la Comicteca. Habilitando hangar. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta. Bueno, pues estamos aquí en el hangar porque la sección que nos trae ahora, que nos reúne ahora, pues es un poco... bueno, un poco no, es bastante singular.
Veréis, algunos de vosotros, tanto por privado como por redes sociales, como por multitud de medios, me habéis preguntado mucho sobre cómo ha influido todo esto del coronavirus, de la cepa y del problema de sanidad que estamos teniendo y de salud pública al mundo de las fallas, porque evidentemente ha sido noticia a nivel nacional pues ese aplazamiento de las fallas o esa cancelación de las fallas. Claro, como muchos de vosotros sabéis que me dedico plenamente al mundo de las fallas, o sea, prácticamente mi ocupación como artista, el 75% o el 80% incluso de todo mi trabajo anual pues está relacionado con las fallas o tiene que ver con las fallas o es directamente crear fallas. Entonces me habéis preguntado mucho sobre qué opino, qué ha pasado, cómo está, cómo me sentía, etcétera. Y ya sabéis que en un principio no iba a haber programa de la base secreta en fallas porque íbamos a estar todos en fiestas, en teoría, y siempre nos gusta tomarnos pues ese descansito de fiestas y profiestas y posfiestas, es decir, básicamente 2 semanas sin hacer programa, y bueno, pues dada la tesitura, una de las pocas cosas que podemos hacer hoy en día, bueno, de las pocas entre comillas, es pues precisamente hacer programa, porque como estamos en esta cuarentena tan extraña de 15 días metidos, pues tenemos la oportunidad y el tiempo de poder grabar un programa y hemos decidido, bueno, pues esta semana vamos a lanzarlo porque es que seguro que la gente que está en sus casas pues lo agradecerá, porque cualquier cosa que les saque un poco de pensar en el día a día y en la situación en la que estás está bien, y que la base secreta creo que debe de acompañaros un poquito en este tiempo. Bien, pues sin ir más lejos voy a comentaros un poquito lo sucedido. Pero además lo que vais a escuchar ahora no solo es mi relato, porque mi relato, bueno, está bien, pero es un prisma muy sesgado de un poliedro muy grande de que ha sido esto de las fallas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo lo he vivido desde un taller, además un taller mediano, digamos, no es un taller pequeño, pero tampoco es uno de los grandes talleres de la ciudad de Valencia. Es un taller medianito, pero donde hemos trabajado muy duro, por supuesto. Y entonces nos ha afectado pues en esa escala, digamos, en una escala media. Y aparte de contar esto, pues lo que he hecho es pedirle a gente que conozco del mundo de las fallas, pues que me grabe un pequeño audio contándome un poco pues sus sensaciones o sus opiniones o lo que sea. Y entonces los voy a ir colocando a lo largo de este audio, ¿de acuerdo? Bien. Básicamente, para los que me estéis escuchando de fuera de Valencia, pues que sepáis que las fiestas de las fallas están metidas dentro de 4 días, que es desde el 15 al 19 de marzo, siendo este 19 de marzo el día en que se queman las fallas por la noche, a última hora del día, ¿no? Para ya amanecer ese 20 de marzo con la ciudad en perfectas condiciones, toda limpia y entre comillas como si no hubiese pasado nada. Pero sí que ha pasado. Pero no solo eso, sino que las fallas en realidad desde el 1 de marzo ya se hace ese llamamiento o ese acto que se llama la crida, que precisamente en el capítulo anterior de la base utilicé un pequeño corte de audio de la crida para iniciar el programa, y a partir de ese momento hay todos los días mascletas en la plaza del ayuntamiento, hay un montón de actos internos de las propias comisiones falleras y externos de la ciudad y las localidades locales, ¿no? O sea, las juntas locales que hay alrededor de Valencia, las poblaciones que también hacen fiesta. O sea, es decir, no es fiesta, no es la fiesta grande esos días, pero desde el 1 de marzo ya hay movimiento. Y desde luego hay un movimiento muy importante, y es que a partir de cierto día se empiezan a montar todas las cosas que rodean la fiesta. Por ejemplo, de lo primero que podemos ver en las calles son las luces, las banderas, todo el tipo de guirnaldas, que es lo que menos molesta, es de lo primero que se monta.
porque casi todas las calles están más o menos engalanadas de luces de colores y con guirnaldas, etcétera. Seguidamente ya empezamos a ver las primeras piezas de las fallas. Pero claro, las primeras piezas de las fallas que aparecen en Valencia son las fallas que llamamos de sección especial, que son las fallas más grandes, las fallas con más dotación económica y más monumentales. Y entonces estas fallas no se pueden plantar. Plantar es un término que también para los de fuera de Valencia es el término que voy a utilizar en todo momento para definir la falla ya colocada totalmente con todos sus elementos, decorada y terminada perfectamente para ser vista, digamos. Ese acto se le llama el acto de la planta o plantar la falla en la calle. Pues la planta o el montaje de la falla, de unas fallas de estas envergaduras, empieza muchos días antes. Por ejemplo, la falla municipal, creo que si no me equivoco el día 3 o por ahí ya estaban empezando a sacar piezas a la calle con camiones y empezaban a montar la propia falla. Bien. Estas fallas, pues como digo, tardan muchos días en montarse, son muy complejas, llevan muchas piezas, muchos anclajes, muchas tiradas de grúa, en fin, mucho trabajo en plaza, ensamblando esas piezas, retocando las juntas, masillando las juntas, retocando toda la pieza para que quede lo mejor posible. Un trabajo además en la calle que no es especialmente cómodo, no estás en la comodidad de tu taller fallero. Y bueno, pues estas fallas se fueron montando, ¿no? También se fueron montando algunas carpas, se fueron montando churrerías, los puestos, algún inicio de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco la ciudad iba tomando forma, ¿de acuerdo? Nuestra situación, pues bueno, nuestra situación es que hacemos, en concreto, este año hacíamos 10 fallas alrededor de toda entre Valencia y algunos pueblos, ¿vale? Y teníamos que empezar a sacar un convoy de camiones junto con camión grúa, junto con cesta, todo este tipo de... Vamos, un convoy que lleva piezas ya a los sitios y que empezaba a salir el día 11 de marzo a las 6:30 de la mañana. Para que os hagáis una idea, yo tenía todo, nuestro taller tenía todo controlado, todo perfectamente empaquetado, embalado, todo en perfectas condiciones para poder montarse en camiones, empezar a montar en camiones el día 11 y empezar a montar en la calle, ¿de acuerdo? Todo esto se alargaría, por supuesto, desde el día 11 hasta el día 15, en el cual durante ese periodo de días pues teníamos tiempo de ir montando cada día pues una serie de fallas o piezas de diferentes fallas y las íbamos ensamblando. Bueno, eso lleva toda una logística y una planificación que tiene que estar desde hace mucho tiempo programada. Bien, todo esto del coronavirus va avanzando y pasa este fin de semana fatídico del 8 y del 9 de marzo y llega el día 10 de marzo, y el día 10 de marzo es el día cumbre o el momento importante para todo esto. Ya unos días antes muchos de nosotros nos olíamos un poco la tostada de que algo estaba pasando, algo extraño iba a pasar, porque claro, tú veías las noticias y veías que todo esto del coronavirus iba cada vez más en aumento, de alguna manera, con lo cual estabas un poco asustado, la verdad. Y también un poco prevenido, tengo que decir que nos íbamos esperando a ver qué pasaba hasta el último momento. En fin, hemos podido, dentro de nuestras posibilidades, hemos intentado jugar nuestras cartas para evitar toda esta movida. Bueno, el día 11, por fin, Chimo Puig anuncia a las 10 y pico de la noche, 10 y 10 aproximadamente creo que fueron, que las fallas y la fiesta de la Madalena, que es la fiesta gorda de Castellón, se anulaban, pero no dijo anulaban, sino que se aplazaban. Al final ya nos temíamos todos lo peor, que era simplemente que se anulasen las fallas, es decir, algo así como este año no hay fallas y punto, y ya veremos lo que pasa. Pero claro, por suerte, creo que gente del Ayuntamiento de Valencia y bueno,
En fin, creo que se asesoró de alguna manera para que se evitase esa anulación y sí ese traspaso, ¿no? Ese cambio de fecha de las fallas. Y se propone una fecha clave, que es julio. Y estamos hablando de que las fiestas de las fallas empezarían algo parecido a lo que sería el 1 de marzo, pero en julio. Es decir, como una especie de crida el 1 de julio, los pequeños actos, o sea, todo lo que sería el bando fallero, que se llama, que es toda la coordinación de la ciudad, de cómo se prepara para la fiesta, un poco que sea la misma en los mismos días, de tal manera de que el día 15 de julio sería la noche de la planta, exactamente igual que es el 15 de marzo, y el 19 de julio sería la nit de la crema, la noche de la quema, que sería el 19 de julio, como si fuese el 19 de marzo. Bueno, pues todo esto bien. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Pues y las autoridades, pues esa misma noche hay reuniones en el Ayuntamiento de Valencia, hay reuniones online, hay un montón de movimiento. Las propias comisiones acuden al ayuntamiento esa misma noche. Total, que esa noche, que prácticamente hasta las 3 de la mañana, se estuvo trabajando en el propio Ayuntamiento de Valencia y las comisiones acudieron allí pues para ver qué pasaba. Algunas acudieron y bueno, intentaron preguntar por aquí y por allá. En fin, un poco de caos, ¿no? Y a todo esto, los artistas falleros pues no sabíamos qué hacer. En mi caso, viendo esa respuesta, lo que hicimos es esa misma noche gestionar con las empresas de transporte y de grúa y de, bueno, en fin, todo lo que sería el convoy, intentar desplazarlo, anularlo hasta nueva orden. Tampoco sabíamos mucho más. Sabíamos que se había puesto esta fecha, pero no sabemos qué se podía hacer. Entonces lo dejamos ahí. Lo dejamos en un stand-by y en mi caso tuvimos la tremenda suerte, y digo la tremenda suerte porque es así, de que no sacamos nada a la calle todavía. Miento. Las fallas, para que os hagáis una idea, tiene como dos partes. Lo que sería el cuerpo central, lo grande, esas figuras gigantes con ese cuerpo central donde se apoyan y tal. Bueno, pues todas esas piezas son lo que manteníamos todavía en el taller. Pero las escenas, lo que son los chistes gráficos, las figuras, los ninots debajo de la falla, los que son más o menos, para que me entendáis, tamaño persona, todos esos ninots estaban ya repartidos en sus respectivas comisiones y almacenados, pues algunas en almacenes de las propias comisiones, otras en los propios casales de las comisiones, etcétera. Pero todo lo grande estaba en mi taller, sano y salvo y en perfecto estado, con lo cual decidimos parar el convoy. Se ponen a trabajar las autoridades y en menos de 24 horas, amigos y amigas, se consigue coordinar una cosa que os aseguro que no era nada fácil, que era buscar sitios en Valencia donde poder dejar las fallas que estuviesen en la calle puestas y a su vez las fallas que estuviesen en los talleres de los artistas falleros y que necesitasen ser desalojadas de allí porque claro, los talleres siguen trabajando, es decir, tú creas las fallas, el taller de repente se llena de cosas, se llena de figuras, de ninots, de piezas, de escenografía y todo eso hay que sacarlo y llevarlo a la calle, pero si no sacas tu taller está colapsado de material, con lo cual si quieres seguir trabajando bien en otro tipo de fallas, en hogueras o en cualquier otro tipo de corpóreos o elementos escenográficos o cualquier otra cosa, no vas a poder porque no tienes espacio, ¿de acuerdo? Entonces se hace una especie de operación en la cual se da prioridad a las fallas que están en la calle. Y aquí en Valencia uno de los grandes sitios donde se han podido almacenar esas fallas es en la Feria de Valencia. En los sótanos de la Feria de Valencia o en los almacenes de la Feria de Valencia, que son titánicos, y ahí pues falla por falla se han ido almacenando. Recordemos que la ciudad de Valencia tiene en torno a 400 fallas, ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando de ninguna tontería.
400 fallas que hay de todos los colores, de todos los tamaños y de todas las formas. Hay fallas muy muy grandes y fallas medianamente pequeñas, pero a poco que sea una falla, ya sabéis, pues suelen ser piezas que acaban teniendo un tamaño aproximado de unos 6 metros entre todo, mínimo. Suelen ser esas las medidas, ¿no? En fin, os lo podéis imaginar. Y si aquellos que habéis visto fallas en algún momento, o las habéis visto en la calle, o habéis visto algún documental, os podéis hacer una idea de lo que estoy diciendo. Total, que también se reúne el gremio de artistas falleros con los propios artistas falleros, el gremio de artistas falleros de Valencia junto con el gremio de artistas falleros de Burriana y el gremio de artistas de falleros, el gremio de artistas hoguereros de Alicante, se reúnen como federación que son y se empiezan a poner de acuerdo para gestionar todo esto. También la Generalitat pone una empresa de transporte que va a ayudarnos en toda esta labor y que además va a subvencionar al 50% el Ayuntamiento de Valencia y al 50% la Generalitat en el caso de Valencia, y de las fallas de los pueblos o de las ciudades o de las localidades de alrededor, pues cada ayuntamiento pues decide una cosa. Hay quien lo paga también al 50% o hay quien lo paga a diferentes porcentajes, ¿no? Bueno, en fin, eso cada población se lo va a distribuir de una manera. Nosotros lo que decidimos de hacer es básicamente las fallas que son de Valencia dejarlas en nuestro taller, porque lo veíamos más seguro y porque los pueblos habían buscado ellos mismos sus propias localizaciones, y la verdad es que estaba más interesante tener las piezas en cada una de las localidades. Pero a fecha de hoy ya os digo que no han salido todavía de nuestro taller, porque además se ha sumado esta cuarentena que aparece, o sea, se declara el estado de alarma posteriormente, con lo cual nos hemos quedado también un poco inmovilizados de alguna manera. Entonces no sé, cosas que se iban a gestionar este pasado lunes, por ejemplo, o este pasado sábado, no se han podido gestionar porque desde el viernes estamos en esa situación y entonces hemos tenido que paralizar todo por ahora hasta nueva orden. Y voy a poneros el primero de los audios, es de una periodista fallera, lleva desde hace unos años trabajando el tema del periodismo de la fiesta fallera, especializándose en eso, porque aquí en Valencia, pues quieras que no, como la fiesta de las fallas es tan importante y abarca tanto durante todo el año, pues hay un periodismo propio que se dedica a cubrir todo este evento y todo lo que rodea las fallas. Ella se llama Pepa Gómez. La he elegido también porque tiene varios cargos dentro del mundo de la fiesta. O sea, aparte de ser periodista, que actualmente es redactora de Apunt, aparte es fallera, muy importante, de comisión, o sea, es decir, es festera, es presidenta presidenta de una agrupación en concreto de fallas, y además está en el organismo que regula la fiesta de las fallas en Valencia, que se llama Junta Central Fallera, y está como coordinador, jefa de cultura, de la sección de cultura. Es la que se encarga de todo el tema del teatro, de las galas, todo lo que tiene que ver con cultura en el mundo de la fiesta. Ella es ahora mismo la voz principal. Así que paso a escuchar. En primer lugar, muchísimas gracias por contar con mi voz y con mi experiencia. Esto, desde mi punto de vista, es un drama conjunto, pese a que cada quien vive el suyo propio. Cada quien conoce el alcance de sus sentimientos y sus pérdidas. Las comisiones, los cuadros de honor, los sectores, agrupaciones, falleras mayores de Valencia, cortes de honor, profesionales de todos los sectores que intervienen en la fiesta, las familias de todos y de todas. Mi experiencia no sé muy bien cómo definirla, porque soy fallera, delegada de sector, vicepresidenta de Junta Central Fallera y periodista. He pasado los últimos años, de hecho, siendo periodista de fallas.
Y en este perfil he vivido esta situación desde puntos de vista que jamás habría podido imaginar. Por tanto, es un privilegio darte cuenta, ver desde casi primera línea la reacción de tantas personas que están trabajando desde el primer segundo para encontrar una solución. A las horas ya teníamos un aplazamiento y no una suspensión de las fallas. Creo que no somos conscientes todavía de lo que esto significa. Y a las pocas horas también ya sabíamos una propuesta de fecha, aunque recordemos que el 19 de junio ratificaremos si esta propuesta de fecha del 15 al 19 de julio será o no posible, porque dependemos de la naturaleza y dependemos de la evolución del virus. Y hay que ser responsables con esto y darnos cuenta de que por encima de todo y por encima de las preocupaciones, las elucubraciones, está la salud y está la naturaleza que nos está poniendo a prueba. Las reuniones se han sucedido por parte de las administraciones y con los entes falleros que aglutinan, pues yo diría a día de hoy, si no la mayoría, todas las fallas y los gremios, porque es impresionante y emocionante ver cómo dejamos a un lado todas las diferencias para centrarnos en lo urgente o en lo importante, o que la mayoría de gente está en ese cometido y que pues no todos nos dejamos llevar por memes, bulos y todo tipo de interferencias de gente que se divierte, pues como se han divertido las personas que han quemado la falla del Reino sin ningún tipo de corazón. Es indispensable dejar hacer y tener a referentes de la fiesta que piensan y sienten las fallas y que entienden todas las necesidades de cada sector y de cada persona que participamos de esta fiesta. No estamos preparados para algo así, pero la voluntad es lo que importa y lo que nos une y lo que demuestra quiénes somos, ¿no? Entonces están saliendo a flote muchísimas cosas. ¿Quién es capaz de transformar esta situación en una aceptación o en un duelo coherente? Y quién, por el contrario, está atrapado en una obsesión que podía venir de antes y no era quizá ni consciente. Pues quién va a enfocar su vida profesional de otro modo, o quiénes van a tener que chapar la paraeta incluso en estos mismos días, o quiénes han descubierto cómo mejorar su negocio o reinventarse desde el aislamiento, quiénes van a tomar decisiones importantes al fin y al cabo. Todo esto nos va a permitir, o deberíamos adquirir el compromiso de repensar la fiesta, ¿no? De permitirnos que estos tiempos supongan una reflexión para el futuro debate sobre los desmanes, los desfases, el vivir de la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? De la competitividad, de cuáles son las prioridades, la esencia del patrimonio. Estaba en ciernes un estudio del impacto económico, de hecho, y esta situación, desde las pérdidas y desde el sufrimiento, y no desde las ganancias, desde las visitas, desde el turismo, pues vamos a tener que hacer una lectura, y quizás sea más acertada, la más acertada que nunca podríamos haber imaginado. Y esto, en sí, aún no lo vemos, pero será positivo. Ver cómo algunas fallas tienen que quemarse fuera de la crema, incluso cómo algunos locos, como he dicho, deciden incendiar una falla, pues es muy doloroso. Y a quien no le duela esta situación de alguna manera o en algún momento es que no ha sentido las fallas. Entonces igual también estamos en el momento hasta de repensar cómo sentimos las fallas. Y quien no entienda que la salud está por delante de todo, pues es que no ha entendido nada de lo que nos está pasando a la humanidad. Tenemos que pasar por un duelo juntos, en la distancia, y llegar al día en que 2020 sea visto y estudiado como el año de reflexión para muchas cosas, del que partan muchas reflexiones y muchos cambios. Así que desde aquí, mucho ánimo a todos y muchas gracias a todas las personas que estáis aportando vuestro granito de arena para hacer que seamos mejores como sociedad y como fiesta. Gracias. Bien, habéis oído las palabras de Pepa y ahora quiero seguir con las palabras de otro compañero, se llama Iván Esbrí. Y Iván Esbrí, aparte de ser un gran aficionado de todo lo que es el arte de las fallas y la historia de las fallas, trabaja para la Asociación de Estudis Fallers, la Asociación de Estudios Falleros. Esta asociación se dedica a hacer precisamente eso, estudios y de alguna manera investigar, recopilar y almacenar información sobre el mundo de las fallas, pues haciendo estudios sociológicos, estudios artísticos, de muchos tipos, ¿no? De alguna manera, pero es algo así para que os hagáis una idea como estudiosos del fenómeno de las fallas, porque el fenómeno de las fallas tenemos que tener claro que como movimiento artístico que es y festivo y cultural, pues está muy enraizado
con la historia de Valencia, con lo que pasa en cada momento, en cada año, y a veces son un termómetro súper fiable de lo que pasaba en cada momento y cómo era la sociedad en cada momento, ¿no? Es muy importante estudiarlo, ¿no? Pues Iván, aparte de eso, también es el delegado de medios del gremio de artistas falleros de Valencia, con lo cual es el que lleva un poco las redes sociales, es el que se encarga un poco de comunicar las cosas que va haciendo el gremio a nivel interno, con lo cual tiene esas dos posturas y creo que va a ser muy interesante escucharle. Hola amigos y amigas de la base secreta. Bueno, en estas situaciones es difícil separar lo personal de los cargos que uno ejerza. Para nosotros, para los valencianos, la suspensión de las fallas pues ha sido un shock y por tanto a nivel personal pues yo me quedé helado cuando se anunció esa suspensión por parte del presidente de la Generalitat. Y durante estos días, bueno, pues el shock ha ido a menos, pero la tristeza y la nostalgia la tienes en el cuerpo. Ahora mismo estaríamos precisamente en los días grandes de la fiesta. Como estudioso de la fiesta, valga la redundancia, un momento histórico. Pensad que esto no se vivía desde Guerra Civil, por tanto hay muchas generaciones que no pueden contar lo que sucedió en aquel momento y que, bueno, ahora lo estamos viviendo nosotros y es nuestro deber, yo creo también, y el consejo que doy como estudioso de la fiesta, es que entre todos hagamos a lo mejor pues nuestra especie de cápsula del tiempo o dejemos constancia de todas las vivencias que hemos tenido a nivel personal, a nivel fallero, a nivel de los artistas, para que, quién sabe, si dentro de 10 o 20 años pues alguien quiera estudiar lo que sucedió mediante un artículo, libro o documental o los medios que en el futuro haya. Y luego, como delegado de prensa del gremio de artistas falleros, pues el hecho ha sido extraordinario. Pensad todos que en el gremio se parte de un voluntariado, todos ejercen el cargo de una forma simbólica, de una forma sin remuneración económica, empezando por el maestro mayor y acabando por los vocales, que son artistas falleros, que no tienen enseñanza ni formación como gestores y mucho menos como gestores de una crisis, y el comportamiento ha sido extraordinario. No os hacéis idea la cúpula gremial, así como los artistas falleros que forman parte del gremio y de los gremios de Burriana y Alicante, el comportamiento que han tenido y el esfuerzo que han hecho y cómo han demostrado ser verdaderos titanes ante la adversidad, con muchos compañeros que tenían las fallas en las calles que han podido ser revertidas, algunas desgraciadamente no. Y eso creo que a ver si también nos hace ver a todos que la fiesta es de las fallas y las fallas detrás los tienen a ellos. Un poquito más de puesta en valor, porque esta gente ha demostrado el todo en estos días. Bueno, ya tenemos las sabias palabras de Pepa y de Iván, y ahora el siguiente que quiero que escuchéis es alguien que simple y llanamente es un fallero, ¿de acuerdo? Es un fallero, es un festero. Es fallero de corazón desde hace muchísimos años, su familia entera lo es, y además es fallero de una comisión muy singular dentro de la ciudad de Valencia, porque es una de las fallas que entiende el arte de las fallas pues como algo totalmente cultural, intelectual, y bueno, estamos hablando de la falla de la Plaza de Jesús de Valencia. Es una falla muy humilde, pero que siempre sus proyectos, pues por ejemplo, están metidos en la categoría de experimentales, que es un tipo es una categoría que hay en Valencia de fallas, pues que se salen un poco de lo común y que se experimenta un poco formas de contar, formas de plásticas y formas de plantear lo que es una falla, de alguna manera. Están muy en la vanguardia en ese sentido y siempre van buscando nuevas fórmulas, y digamos que no hacen lo que sería una falla clásica. Ellos intentan buscar fórmulas y siempre unir esa falla, o sea, la falla que van a plantar en la calle,
con todo un proyecto cultural que gira en torno a ello y que todo tenga un sentido de alguna manera. Bueno, Juanjo aparte también se dedica a escribir y escribe artículos de un montón de revistas sobre fallas, como puede ser Sendra o como puede ser Turista Fallero, o en fin, cualquier publicación. Así que vamos a escucharle. Posiblemente Juanjo sea el testimonio de todos los que vamos a ir, pues como más dolorido de todo esto, porque hay que entender que es bastante duro para un festero tan implicado, un fallero tan implicado, vivir esta situación. Vamos a escuchar a Juanjo Medina. Hola Raúl, pues mira, no sé, la verdad es que personalmente he vivido esta situación de la cancelación de las fallas, o el aplazamiento, mejor dicho, con bastante tristeza y mucha rabia por toda la situación. Era algo que casi se veía venir, se rumoreaba que se podían suspender según qué actos y qué actividades que se organizan para fallas, como las mascletas o la ofrenda o los castillos, que suelen reunir a muchísima gente. Pero claro, el aplazamiento completo pues nos ha pillado a todos un poco a contrapié. Para los que no lo conozcan, las fallas pues se planifican con mucho tiempo. Por ejemplo, en mi comisión, el proyecto que teníamos pensado en Plaza Jesús este año se venía trabajando desde hacía prácticamente 2 años, y la verdad es que se ha venido todo el esfuerzo abajo. Pero bueno, la situación para los falleros, aunque para algunos resulte casi una forma de vida el ser fallero y estemos las 24 horas del día pensando en fallas, claro, a quien más afecta es a los artistas, a los floristas, a la gente que trabaja y que vive de las fallas. Para nosotros no deja de ser una diversión. Es triste pasear los días previos a esta semana pasada por Valencia, a ver fallas a mitad plantar que se han quedado abandonadas en la calle. Es una situación complicada, es una situación que nunca imaginábamos que íbamos a ver. Es una situación que ha paralizado la ciudad. Ahora está más paralizada con todas las medidas que se han tomado, pero estos días atrás Valencia estaba apagada, era triste pasear por sus calles, era emocionante encontrarse con amigos y comentar toda la situación y saber de gente que ha llorado y que se ha emocionado mucho, porque todo el trabajo de los artistas falleros, de las comisiones y todo el mundo que rodea las fallas, pues se ha quedado en stand-by. Esperemos que la situación mejore y que para julio, aunque no será igual, porque cambiará la luz, cambiarán las sensaciones, cambiará la temperatura, pero esperemos tener unas fallas más o menos normales. Adaptaremos actos a horarios que puedan resultar menos calurosos e intentaremos vivirlas de la mejor manera posible. Ha sido importante la reacción de las instituciones en apoyo a los artistas, en apoyo a las comisiones, para intentar paliar económicamente toda la situación que se ha producido, sobre todo pues para, como comentaba antes, la gente que vive de las fallas le repercuta lo menos posible. Bueno, creo que ya he resumido mi sentir y nada, gracias por todo. Bueno, pues estas serán las palabras de Juanjo. Y
ya antes de poneros el último audio, simplemente quería hacer una reflexión de cómo me siento yo después de todo esto. Porque digamos que lo que os he contado es un poco la logística, lo que ha pasado, lo que ha sucedido y cómo lo hemos capeado y cómo lo hemos vivido de alguna manera, pero a nivel profesional, vamos a decirlo así. Pero claro, lo que hacemos nosotros, las fallas, no son tornillos que salen de una máquina fresándose ni nada de eso. Lo que hacemos nosotros son proyectos de arte urbano, o sea, hacemos obras que, por muy enraizadas que estén en la cultura popular y por muy enraizadas que estén en las tradiciones ancestrales y en las tradiciones valencianas, con todo lo que eso puede llevar de connotaciones de un montón de tipos, al final nosotros lo que intentamos hacer es expresar con nuestro arte cosas que queremos contar al mundo. O sea, son literalmente obras hechas con el alma y con el corazón y pues con la intención clara de divertir o de criticar o de hacer reflexionar, o en fin, hay un montón de formas de ver todo esto, pero el caso es que lo interesante es que tú vayas a la plaza donde está puesta esa falla, la leas, y cuando digo la leas me refiero que la veas, que leas sus carteles, que veas sus escenas, que veas de lo que te está hablando, porque todas las fallas hablan de algo, y te salgas de ahí con haber visto algo que te ha hecho sentir alguna sensación, bien sea humor, como digo, risa, bien sea darle vueltas a las cosas, bien sea simplemente un sentimiento de protesta. Ya digo, hay un montón de formas de verlo, pero el caso es que se puede decir que es arte con mayúsculas. Por lo tanto, los artistas, como cualquier otro tipo de artista, pues lo que queremos es enseñar esas obras, que esas obras se monten el día que se tienen que montar, que se coloquen en la plaza el día que se tiene que montar. Todo tu año estás trabajando en esas obras para que ese día llegue y todo se ponga y todo esté perfecto y la gente luego salga a la calle y las vea y hable y critique y sienta y las viva. Y eso no se ha sucedido. Y es la primera vez en muchísimos años de mi vida, en la mayoría de años de mi vida, la que esto no sucede. Yo he vivido siempre en Valencia, por lo tanto las fallas las he vivido siempre año tras año, y para mí la noche de la planta es una noche, vamos a decir, mágica, especial o muy señalada dentro de mi calendario, que me marca un antes y un después del ejercicio fallero. Y ya no os puedo ni contar el día 19, cuando se queman. Para mí es el auténtico fin de año, olvidarme de todo lo que ha pasado en el año anterior, entre comillas, olvidarme, y empezar un año desde cero. Es como cerrar una libreta en la que se está escribiendo, tomando notas, dibujando todo el año, y cerrar esos recuerdos y dejarlos ahí, apartados y poder verlos cuando tú quieras, pero empezar otra libreta nueva, ¿no? Es un sentimiento de resurgir bastante fuerte. Y además, cada año tú quieres hablar de unas cosas y tienes una opinión diferente, y tú también vas madurando como artista, vas creciendo, vas viendo qué te interesa contar, qué no. En fin, hay un sinfín de sentimientos metidos en todo esto, un sinfín de formas de vivirlo, y desde luego sé que para muchos de vosotros y vosotras será difícil meterse en el papel, pero si alguno de vosotros y vosotras sois músicos, por ejemplo, cantantes, actores, qué sé yo, cualquier tipo de disciplina artística, y en el momento más importante del año para vosotros, que puede ser ese concierto especial, o puede ser ese momento en el que vais a estrenar vuestra obra que lleváis ensayando tanto tiempo, o simplemente si no sois artistas, es ese momento del año que os hace más felices a todos, que puede ser el día de Navidad, o puede ser cuando te vas de vacaciones a las jornadas de no sé qué, o al concierto de no sé más. Ese momento que a lo mejor es una cosa que llevas haciendo años y años y años, y que lo disfrutas y que vives un poco
con las ganas de que llegue ese momento, y ese momento no se produce. Pues esa es la sensación. Entonces, los días de después de toda esta vorágine, ¿de acuerdo? Es decir, ya el día 12 y el día 13 y el día 14, esos días fueron, después de toda la vorágine de ver a nivel profesional qué se hacía con todo, cómo se gestionar todas las cosas, intentar también cerrar el ejercicio a nivel de contratación y, bueno, en fin, toda la historia profesional, burocrática y etcétera. Pues ya vino ese bajón moral, donde te viene ya realmente, te explota toda esa tensión que has tenido esos días, toda esa incertidumbre que has tenido esos días, y entonces sí que te viene un poco la bajona moral, porque deberías de estar plantando falla, deberías de estar montando falla y ofreciendo tu arte al mundo. Bien, pues así es como me he sentido. Hoy estoy grabando esto a día 17 de marzo y es curioso porque es como si me hubiese levantado el día 17 después de toda la planta, que hubiese estado cansado y estoy con ganas otra vez de volver a empezar. Hoy estoy bastante mejor a nivel anímico y también un poco me comparo con algunos compañeros y también veo mi situación y pienso que no es tan grave, porque realmente para los que sí que va aquí todo un gran apoyo, un fuerte abrazo es a mis compañeros que tenían cosas montadas en la calle, que no ha habido manera de desmontarlas y que se han tenido que quemar, porque eso sí que es muy desagradable, porque se queman sin acabar de montar, se destruye la pieza porque es más económico destrozarla que intentar desmontar algo que está ensamblado ya y que se va a destrozar por algunos sitios seguro, y luego hay que recuperarlo y nunca va a quedar bien, y con lo cual al final casi que resulta más económico volver a construir esas partes que no se han podido salvar que intentar salvarlas, ¿no? A estos compañeros y compañeras pues un fuerte abrazo, y también a todos los festeros que lo sienten, pero yo creo que de alguna manera toda Valencia lo ha notado. Yo creo que aunque haya habido muchos valencianos y valencianas que no sean festeros, que no pertenezcan a comisiones, incluso puede que hasta no les gusten las fallas demasiado, yo creo que aún así se habrán notado extraños y se habrán notado de alguna manera nostálgicos. Yo creo que muy pocos realmente no han echado de menos ni un ápice de lo que son las fallas. Porque el que más o el que menos iba a ver una mascleta, iba a ver un castillo, o simplemente se comía unos buñuelos con chocolate en la esquina de la calle, de su calle o de la plaza donde ellos querían. En fin, lo dicho, ahora estamos más recuperados, hay mucha unión entre artistas falleros, cosa que no siempre ha sido así en la historia. Y vamos a quedarnos un poco con lo bueno de todo esto, que es que hemos remado juntos a la vez y hemos sacado soluciones en un tiempo récord, y además soluciones eficaces y muy interesantes. Y a mí un poco lo que me preocupa ahora es el futuro cercano, qué es lo que va a pasar con las comisiones, qué es lo que va a pasar con las fallas del 2021. Por suerte tenemos varias comisiones que quieren seguir trabajando con nosotros y que nos lo han confirmado ya al 100%, incluso algunas haciéndolo públicamente en las redes. Y bueno, pues de alguna manera nos tranquiliza. Pero claro, esto es una situación global de incertidumbre, donde las fallas al final no dejan de ser una fiesta, que no es una cosa primordial. Vamos a entender mis palabras, y me cuesta mucho decir esto. Con lo cual estamos a la espera de ver qué es lo que pasa y qué es lo que pasará de aquí a julio. Si las podremos montar en julio y quemar, será una gran alegría, y poder ya tenerlas del 2021 pues al 100%, ¿no? Eso sería para nosotros ideal, y quiero pensar que así va a ser. Así que estamos trabajando en ello y seguiremos. Y os voy a dejar con el último audio, que como no podía ser de otra manera es de un artista fallero. Bueno, actualmente no hace fallas, pero sí que trabaja para varios artistas falleros,
en concreto en la especialidad de escultura y pintura. Y bueno, aparte de todo, pues es también un artista polifacético, y estoy hablando de Javier Santes, un compañero que viene de una familia muy implicada en el mundo de las fallas, con muchísimo arte, donde siempre han estado, digamos, en primera línea. Su hermano, por ejemplo, es un escultor de primera línea que ha trabajado para las fallas más punteras de Valencia. Él también ha estado trabajando para las fallas más caras de la historia de Valencia. O sea, estamos hablando de una persona muy, 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 muy importante, y con mucha mano artística y con mucho sentimiento fallero. Y lo que nos ha querido ofrecer directamente es una especie de poesía acompañada con una música muy leve relacionada con el mundo del artista fallero, y que viene a hablar de los 5 sentidos y de cómo el olfato, ahora lo veréis, el olfato y el olor a la pólvora es lo que le hace viajar a esas fallas, y qué es lo que siente, ¿no? Cuando siente las fallas, de alguna manera. Así que os dejo con la parte más artística, más poética de todo esto, para finalizar esta sección tan poco dramática, pero también bastante realista, y que espero que os haya dado un poco de luz a los que no sois de Valencia, a los que no conozcáis las fallas de primera mano, de qué es lo que se puede sentir o de cómo podemos estar. Cualquier pregunta sobre todo esto, sobre el mundo de las fallas, sobre lo que sea, me las podéis hacer a través de las redes sociales, que sabéis cómo encontrarnos, ¿de acuerdo? Así que os dejo con este audio de Javier Santes, y ya nos vamos a otra cosa. Si no fuera porque al mirarme en el espejo descubro los pliegues que rodean mis ojos o las sienes ya tan visibles, no me daría cuenta de los años que han pasado. Si no fuera porque al oír la banda de música recuerdo todos esos pasodobles y marchas valencianas, no me daría cuenta de los años que han pasado. Si no fuera porque al tocar esas telas noto y reconozco los relieves del damasco, el rayón, la seda o el espolín, no me daría cuenta de los años que han pasado. Si no fuera porque al saborear cada buñuelo me queman las encías ya vacías, no me daría cuenta de los años que han pasado. Pero cuando rompe el estruendo de las carcasas, resuelve la traca y quema el estopí, llega hasta mí el inconfundible olor a pólvora que hace que cierre los ojos, calle en mis oídos, cierre en mis manos, enjuague mi boca y no me dé cuenta de los años que han pasado. Porque es entonces cuando al embriagarme del aroma de azufre, salitre y carbón, ya sin espejo, veo aquel niño que fui. Ya sin pulso, me envuelve la magia y el colorido de los artistas falleros. Ya sin banda, oigo la música en la despertar. Ya sin manos, noto el aire que hacen las faldas al bailar. Ya sin paladar, me empacho de harina y azúcar. Ya sin vida, el humo blanco me lleva consigo a mis orígenes y a la nit de la planta. Porque de los 5 sentidos, el olfato es el que más recuerdos te trae, de una época que nadie puede contar mejor que la pólvora en tiempos de paz. Sala de comunicaciones. Bien, amigos, estamos aquí en la sala de comunicaciones porque después de este programa, que es un poco extraño, un poco singular, no queríamos irnos sin dejaros un mensaje positivo y de buen rollo, por supuesto,
ya que el momento fallas personal pues ha sido un poquito más triste, por decirlo de alguna manera, más tristón. Vamos a acabar el programa conforme lo empezamos, con nuestro compañero y agente especial Sergio Bleda, porque Sergio Bleda nos va a hablar un poquito de lo que es estar en casa, como persona que trabaja en casa como dibujante y está muchísimas horas en casa, delante de la mesa, come, duerme en el mismo sitio, como aquel que dice, sale lo justo muchas veces cuando tiene mucho volumen de trabajo. Y bueno, nos da una especie de consejos, una especie de ánimos para todos aquellos y aquellas que estéis ahora mismo en vuestras casas, que no podéis salir y que, pues bueno, os va a ayudar un poquito a llevar esta cuarentena. Y una vez acabe, nos vamos a la sala de mandos y nos despedimos de este programa. Así que os dejo con Sergio Bleda. Hola, soy Sergio Bleda, autor de cómics e ilustrador profesional. Los amigos de la base secreta me han pedido que os dé algunos consejos para trabajar en casa, dado que tengo una experiencia de casi 30 años como autor de historietas profesional, 30 años durante los cuales he estado trabajando en mi estudio, en mi casita. Y bueno, la verdad que la cosa es más fácil de lo que parece. Yo sí que os aconsejaría, bueno, pues que el hecho de estar en casa no suponga estar todo el día en pijama o todo el día hecho un Adán o todo el día en pelotas. A ver, yo lo que hago es que todos los días me ducho, desayuno, me visto, es verdad que no me visto de gala, me pongo, pues, en fin, ropa cómoda, unos vaqueros, una sudadera, pero yo aconsejo siempre que, aunque trabajes en casa, te vistes como si fueras a salir a la calle, vaya. Que te hagas un horario, que lo cumplas, pero bueno, pero que seas también un buen jefe, que seas generoso con tus descansos, que cuando tengas que ir al baño vayas al baño, que te relajes 5 minutitos mirando por la ventana o comprobando los mensajes del WhatsApp, pero eso sí, no tengas el móvil todo el rato al lado, porque si no estarán todo el rato sonándote las notificaciones, o incluso aunque lo tengas en silencio tendrás la tentación de andarlo mirando cada 5 o 10 minutos. No, el móvil te lo dejas en otra habitación, te lo pones en silencio y de vez en cuando pues lo vas a mirando cuando te tomes un descansito. Ten objetivos realistas. Pues yo, por ejemplo, cada semana digo, bueno, pues esta semana me quiero entintar una página y hacer 2 ilustraciones en blanco y negro o lo que sea, ¿no? No pienses que por estar en tu casa tienes todo el tiempo del mundo, porque eso no es verdad. Si tienes que corregir exámenes, bueno, pues sé consciente de los exámenes que tú corriges normalmente y ponte un objetivo similar al que tienes en tu jornada habitual, vaya. Es importante también crearte tu propio espacio de trabajo. Tenemos la tentación, pues eso, de ir con el portátil del sofá al estudio y me lo llevo al baño y no, eso no. O sea, créate tu propio espacio de trabajo, tu mesa, tus cacharretes, lo que vayas a usar y bueno, pues y esa es tu oficina, digamos. Cuando estás en la oficina y cuando te sales de ella. No conviene tenerlo todo tampoco empantanado porque, en fin, molesta al resto de habitantes de la casa y es malo para el trabajo. Tu música, tu radio o tu podcast, un podcast como La Base Secreta, por ejemplo, pues te ayudará a hacer tu jornada de trabajo más entretenida. Yo es muy raro que esté dibujando en silencio. Siempre tengo mi música o algún podcast o pongo la radio o lo que sea, todo según el nivel de concentración que necesites. Claro, yo por ejemplo cuando estoy dibujando no soporto tener a un locutor hablándome en el oído. Entonces me pongo música instrumental, bandas sonoras. Pero luego cuando estoy entintando, que es un proceso más sencillo, pues sí, entonces en ese momento me pongo la radio, me pongo música, a veces canto, en fin. Lo más difícil para mí siempre ha sido convencer al resto de habitantes de la casa de que estoy trabajando. Y me explico, de la misma manera que no te llaman cuando estás en la oficina para cambiar una bombilla, o cuando estás reunido no te llaman para que vayas a tu casa a sacar la basura, ¿verdad? Bueno, pues esto igual.
En tus horas de trabajo son tus horas de trabajo, aunque trabajes en casa. Si no es muy urgente, pues que no te saquen de ahí. Que hay que cambiar una bombilla, que hay que sacar la basura. Bueno, ahora estás trabajando. Cuando acabe tus horas de trabajo o cuando te tomes un descanso, lo haces. Pero que no te estén interrumpiendo todo el rato, porque si no, no hacen nada. De verdad, eso para mí siempre ha sido lo más difícil. Convencer a los demás de que aunque esté en mi casa, estoy trabajando. Lo mejor, bueno, pues lo mejor es que puedes concentrarte mejor. Te puedes echar una siestecita. Yo todos los días termino de comer, me echo una siestecita de 10, 15, 20 minutos como mucho. Tampoco empalmo con la noche porque si no, no hago nada. Pero bueno, me quedo ahí un poco a modo raet en el sofá y bueno, pues me echo un sueñecito. Nadie te controla, no tienes al jefe detrás diciendo ese expediente tenía que estar para las 4. Bueno, pues tú sabes que el expediente tiene que estar para las 4, lo haces y probablemente lo hagas mucho mejor y mucho más rápido y de manera mucho más eficaz que si tienes a alguien tocándote los genitales. Puedes llevar la ropa que quieras, puedes ponerte un disfraz de Pikachu o una camiseta de Mickey Mouse y te apetece ponértela en la cabeza. Eso nadie te va a decir nada. Y lo mejor de todo es que puedes tirarte todos los pedos que quieras. Así que aprovecha, pedorréate y a currar en casa, que de verdad las horas se pasan mucho más rápidas de lo que pasan en una triste y gris oficina. Venga, un saludo y a currar. Accediendo a sala de mando. Bien, amigos y amigas de la base secreta, hasta aquí este programa tan singular que no estaba pensado de sacar, pero que al final hemos decidido sacar. Yo diría que es un programa dentro de esta cuarentena extraña en la que estamos viviendo, dedicado puramente al arte, y yo creo que uno de los que más alma llevan de todos los audios, y posiblemente también uno de los que se salgan más de la vía en la que solemos viajar los agentes de la base. Así que un fuerte abrazo y nos vemos dentro de poco con más Base Secreta. Así que mucha calma, convivir y a remar todos a una. Agentes, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Google Podcast, Spreaker y Spotify como La Base Secreta. También puedes mandarnos un email a labasesecreta@gmail.com. Únete a la comunidad de agentes en Discord buscándonos como La Base Secreta. Contamos contigo, agente.